Hola, hola, muy buenas noches. Los saludo siendo las 9 de la noche, hoy 21 de enero del 2026, nuevamente desde el laboratorio de hidrodestilación, con un nuevo artículo científico, continuando con mi inquebrantable propósito de divulgar ciencia en las redes sociales para aquellas personas que disfrutan de los últimos descubrimientos científicos, lo que reportan acá las diferentes publicaciones científicas. Y bueno, a todas estas personas que siguen estas divulgaciones, que les gusta esta literatura científica, el conocimiento, gracias por ver. Aquí continúo con un nuevo artículo. Nos vamos para México. Este artículo habla del orégano mexicano Lipia graveolens Kunn como fuente de compuestos bioactivos. Una revisión. Entonces, bueno, vamos a aprender cuáles son las principales sustancias del orégano, a pesar de que este orégano es más que todo nativo de México. Lo elegí porque nos ayuda a entender mucho mejor los oréganos que hay acá en Colombia, que son por ejemplo los que estoy usando en mi producto, que es el antioxidante por excelencia. Entonces vamos a ver qué sustancias resaltan del orégano, sus propiedades, y vamos a hacer un repaso rápido del artículo porque pues yo no lo hice, no tengo todos los conocimientos, pero trato de hacerlo lo mejor posible para que quede aquí en las redes. También les informo que este computador que adquirí hace unos años con el apoyo de Todo en las ventas tiene una certificación TV Rheinland de cuidado de la vista. Entonces ya no me tengo que preocupar por gafas. Entonces bien, sigamos. Dice: orégano mexicano, el equipo científico está compuesto por Israel Bautista Hernández, Cristóbal Aguilar, Guillermo Martínez Ávila, Cristian Torres León, Ana Ilina Ollina, Adriana Flores Gallegos, Deepak Kumar Verma, este sí es un científico de la India, y Mónica Chávez González de la Universidad Autónoma de Coahuila en Saltillo, México. Este artículo hace parte de la revista Moléculas y fue publicado el 25 de agosto del 2021. Entonces comencemos en la introducción. Dice así: el orégano incluye muchas especies aromáticas, principalmente de las familias Lamiaceae y Verbenaceae, que forman la mayoría de las hierbas culinarias comercializadas en el mundo, utilizadas principalmente para dar sabor y en la medicina tradicional para una variedad de enfermedades, por ejemplo, infecciones bacterianas, trastornos digestivos, enfermedades inflamatorias y otras. Además, según Sheikh Youssef y su equipo de trabajo, el cultivo de orégano se divide en 4 grupos distintos: orégano turco, que su nombre científico es Origanum onites; orégano español, Coridoimus capitatu; orégano griego, Origanum vulgare; y orégano mexicano, Lipia graveolens. El orégano griego ha sido la especie de orégano más estudiada, con muchos estudios que dilucidan el potencial como antioxidante, antimicrobiano, antifúngico, antiinflamatorio y auxiliar defensivo de la piel, asociado con una rica fracción polifenólica. De igual manera, en varios estudios se ha explorado el potencial de Lipia graveolens, el orégano mexicano, y otras plantas conocidas como sinónimo del orégano mexicano, que son la Poliominta longiflora, Lipia berlandieri y Monarda fistulosa, como auxiliares en trastornos oxidativos y propiedades antimicrobianas. Entonces, bueno, pues la Lipia graveolens es el orégano mexicano, pero aún así hay otras que se asimilan a él. O sea que así como hay muchas variedades de mentas,
también hay muchas variedades de orégano. ¿Y por qué? Porque tienen unas sustancias similares cada uno, muy características, en diferente concentración. Entonces dice así: además, el orégano se ha investigado como fuente de compuestos bioactivos como los compuestos fenólicos, que son metabolitos secundarios producidos por plantas con propiedades antioxidantes y una posible función en la prevención de enfermedades. La demanda de compuestos bioactivos ha aumentado. Por ejemplo, se espera que el mercado de aceites esenciales alcance los 3.226.2 millones de dólares para el 2025. Según la Comisión del Codex Alimentarius, México es la segunda fuente más grande, principalmente de Lithia graveolens Kun y más recientemente de la especie P. longiflora, que son similares al orégano. La secuencia de comercialización mexicana tiene algunas desventajas para los agricultores debido a los intermediarios que comercializan el producto con la industria sin desarrollar estrategias económicas más complejas. Esto último es importante porque pues los cultivadores, los agricultores son los que más deberían estar beneficiándose, porque mucho orégano se necesita para obtener el aceite, y entonces aquí reportan ese problema, que se necesitan estrategias económicas. La planta de orégano se utiliza principalmente para la recuperación de aceite esencial. El aceite esencial de orégano está compuesto de terpenos, monoterpenos y sesquiterpenos, que son responsables del aroma y el sabor fuerte. Los componentes claves del aceite esencial de orégano son timol y carbacrol, que se encuentran en plantas aromáticas como el tomillo, Thymus vulgaris, la hierba de Jerusalén, Lepidium flavum, el comino negro, Nigella sativa y otras. Entonces, eso es muy importante. Oigan, pues aquí me están diciendo que el timol y el carbacrol también se encuentra no solo en hierbas aromáticas, sino también en un granito como el comino. Y es porque ese comino, cuando uno lo tritura, él desprende esas sustancias que las contiene en su interior. Entonces, algo similar pasa con la pimienta negra. La pimienta negra también tiene contenido de zingiberol, que tiene el jengibre, que tiene la cúrcuma, también tiene cantidad de curcumina, y son sustancias que ya se han identificado. Y bueno, esto es una característica de estas sustancias que están en diferentes plantas. Dice: las plantas de orégano también son ricas en compuestos polifenólicos bioactivos. Estas moléculas se han aislado de las hojas crudas como un subproducto de la recuperación de aceite esencial. Incluso después de un procedimiento de extracción térmica, estos subproductos son una rica fuente de compuestos bioactivos. Esto último es muy importante porque están hablando de lo que queda en el alambique después de la destilación. Ese material vegetal que yo destilé, cuando termino, cuando ya extraje el aceite, ¿qué pasa con ese material? Entonces, bueno, nosotros acá lo llevamos a la lombricultura directamente para alimentar las lombrices, a que ellas lo procesen y lo conviertan en abono. Pero aquí nos están diciendo que son una rica fuente de compuestos bioactivos que podemos aprovechar. Entonces, en este contexto, el propósito principal de este artículo de revisión es proporcionar una descripción general de las técnicas de extracción de oréganos mexicanos utilizados para la recuperación de fracciones, composición química, variación, bioactividad, aspectos de cultivo y propiedad intelectual. Entonces, bueno, vamos así rapidito. Composición química: la planta de orégano contiene una fracción de aceite esencial que genera la mayor parte de su valor económico como saborizante y aditivo para productos alimenticios. Además, se ha sugerido que las hojas frescas y el material vegetal de desecho constituyen una fracción bioactiva y una fuente alternativa de compuestos bioactivos como polifenoles, que son principalmente flavonoides, y terpenos, con posibles aplicaciones industriales. Entonces aquí tenemos una grafiquita con las sustancias que ellos reportan. Entonces aquí están los flavonoides, que está la luteolina, la quercetina, y que son
extractos hidroalcohólicos principalmente, y aquí están los terpenos que son ya del aceite esencial. Entonces está reportado el alfa-humuleno, timol, carbacrol, paracimeno, beta-cariofileno, muy importante también, y todos se desprenden de la planta del orégano. Entonces, aceites esenciales. La fracción clave de metabolitos de interés en la planta de orégano consiste en aceites esenciales que tienen alta volatilidad a temperatura y presión ambiente y están compuestos de sustancias aromáticas, entre otros metabolitos, por ejemplo, ésteres, alcoholes, aldehídos e hidrocarburos. Los compuestos que se encuentran principalmente en los aceites esenciales son terpenos, monoterpenos y sesquiterpenos, que son responsables del aroma de las plantas aromáticas. Son miembros de la vía basada en mevalonato activa en el citosol y no dependen del mevalonato fosfato. Bueno, o sea, quiere decir que se producen en el citosol de las células, en el citoplasma de las células. Los monoterpenos, que son de 10 carbonos, están compuestos de una cadena que puede ser alicíclica, monocíclica o bicíclica, y contienen hidrocarburos insaturados y o clases funcionales, por ejemplo, alcoholes. Los esquiterpenos, que ya son de 15 carbono, es un poquito más complejo de terpenoides y pueden tener un anillo de lactona y presentarse en varias formas como lineal, monocíclica, bicíclica, tricíclica. La composición y concentración de los metabolitos encontrados en los aceites esenciales varían según la especie estudiada. En el caso del orégano, el timol y el carbacrol se observan como compuestos principales, ambos con potencial bioactivo en el cuerpo humano y contra microorganismos de relevancia industrial. Me dice que otro grupo de científicos identificaron los principales componentes químicos presentes en el aceite esencial de hojas de orégano mexicano, siendo el timol y el carbacrol los compuestos mayoritarios. De manera similar, estudios previos utilizando variedades europeas han revelado la presencia de estos compuestos, siendo el timol el que presenta la mayor proporción, seguido del carbacrol. Entonces, esto es muy importante. Hay más timol que más carbacrol. El rendimiento de extracción del aceite esencial para las especies de orégano varía según la literatura. Esto depende del tejido, las condiciones de cultivo, la especie de orégano y el proceso de extracción. Entonces, todo esto influye en la cantidad de sustancias que voy a extraer del orégano. La variedad del orégano, el tipo de orégano, el clima donde fue cultivado el orégano, la altura donde estaba el terreno. Todo eso influye en el desarrollo de la cantidad del contenido de sustancias de metabolitos secundarios. Por eso es tan complejo, por eso los artículos reportan que es muy difícil, porque es que no es que sean muchos artículos, es que son muchas sustancias. Entonces, a pesar de que hayan muchos artículos, pues son muy poquitos para alrededor de 40.000 terpenoides. Entonces, por eso es la complejidad. Y sigamos. Entonces, aquí están los principales identificados. Entonces, bueno, ya sabemos que el carbacrol y el timol son los más abundantes, y existen otros compuestos que son significativos, como el beta-cariofileno, el paracimeno, el alfa-humuleno, el óxido de cariofileno, el 1,8-cineol, el gamma-terpineno y otros. El compuesto terpénico y cannabinoide beta-cariofileno tiene un potencial antiinflamatorio significativo y se ha estudiado como un posible inhibidor de la proliferación celular en el glioblastoma a través de la interacción de los receptores CB2 y los receptores gamma activados por el proliferador de peroxisomas. Bueno, aquí me están diciendo que el beta-cariofileno también es como un cannabinoide, tiene un efecto similar al de los cannabinoides y por eso su importancia, y este beta-cariofileno está presente en muchas plantas muy comunes. Entonces, digamos que de manera similar, el óxido de cariofileno es un sesquiterpeno derivado de varios aceites esenciales.
se ha relacionado con propiedades antifúngicas e inflamatorias. Chaban y su equipo de trabajo informaron su potencial antiinflamatorio utilizando un modelo de edema de pata inducido por carragenina. Bueno, esto ya es aquí, ya otros análisis. Digamos aquí el paracimeno y el alfa-humuleno son monoterpenos y sesquiterpenos respectivamente. Los compuestos han demostrado una bioactividad variable como complemento contra enfermedades inflamatorias, cancerosas y microbianas. Oliveira y su equipo de trabajo también realizó un estudio en el laboratorio que demostró el potencial del paracimeno contra las lesiones gástricas. Los datos sugirieron que el paracimeno y el ácido rosmarínico redujeron significativamente el área de la úlcera gástrica. Los hallazgos podrían atribuirse a propiedades antioxidantes e inmunomoduladoras. Entonces, oigan ese dato tan importante. El ácido rosmarínico es una de las principales sustancias del aceite esencial de romero. Y el paracimeno me están reportando también muy buen contenido en el orégano. Entonces, si quiero evitar lesiones gástricas, úlceras gástricas, problemas gastrodigestivos, gastroprotección, si quiero tener gastroprotección, súper recomendado el orégano y el romero. Sigamos. De lo contrario, se ha informado que los principales componentes del orégano contra virus médicamente relevantes son el carbacrol con potencial antiviral contra virus respiratorio sincitial humano y rotavirus humanos. Los datos informaron que la aplicación química inoculación mostró un valor de una concentración media buena. Además, se ha demostrado que el carbacrol y el timol inhiben la replicación del VIH, el agotamiento del colesterol de la membrana viral y una fusión viral bloqueante en el virus. Entonces, bueno, son sustancias fenólicas muy reactivas, muy importantes, que tienen estas propiedades. Finalmente, las bioactividades asociadas con el aceite esencial de orégano son principalmente relevantes para los sectores de la salud y la alimentación, aunque ha habido reportes de aplicaciones como auxiliar en aspectos agronómicos como pesticidas verdes. Los ejemplos más importantes de aplicación de aceite esencial se pueden encontrar en un estudio realizado por Cuy y su equipo de trabajo, en el que el aceite esencial de orégano se probó contra Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Y estudios realizados en 2017 han mostrado resultados prometedores en la aplicación de aceite esencial de orégano en combinaciones con otros aceites, como aceite esencial de clavo y Leptospermum scoparum manuka como agente larvicida. Ahí está de nuevo la importancia de el aceite de clavos, orégano y canela, un nuevo desarrollo con sustancias muy importantes para evitar problemas digestivos y con altísimo poder antioxidante. Sigamos con los compuestos polifenólicos. Las personas están interesadas en las plantas de orégano debido a su posible uso como auxiliares en la variedad de aplicaciones. Los compuestos polifenólicos son la segunda categoría más común de compuestos en la naturaleza, solo superados por la celulosa, que incluye una amplia gama de compuestos con al menos una unidad aromática o fenol y un grupo hidroxilo, con una clasificación general correspondiente a flavonoides y no flavonoides. Entonces, bueno, aquí cuando me hablan de fenol, tengo que irme aquí a explicarlo en esas grafiquitas. Es cuando tengo fenol, como termina en ol, es un alcohol. Carbacrol y timol son alcoholes. Puede que sea un alcohol secundario, un alcohol terciario, no lo he analizado bien todavía, no le he contado sus carbonos. Pero cuando tenemos este anillo aromático
unido con un OH al lado, esto es un fenol. Entonces, estas dos sustancias son fenólicas. Y quiere decir que al tener un oxígeno unido a un carbono que está en un ciclo y tiene un hidrógeno al lado, ese hidrógeno va a ser muy fácil de que se libere, de que reaccione, y ahí es cuando va a evitar la acción de los radicales libres. Por eso son tan antioxidantes. El oxígeno está muy enlazado hacia anillo y el hidrógeno está parcialmente negativo, está prácticamente fácil de quitar, y el radical libre llega, le roba el hidrógeno, y entonces esas sustancias así evitan la oxidación de esas especies. Y están presentes también en los flavonoides. Entonces dice que los compuestos polifenólicos en las plantas realizan funciones protectoras tanto contra organismos abióticos como bióticos, patógenos herbívoros e insectos, lo que ha llevado a la investigación sobre el potencial de los compuestos como agentes adjuntos en procesos oxidativos involucrados en los sectores de la salud y la alimentación, así como actividades antimicrobianas contra cepas de interés. Los flavonoides son los compuestos polifenólicos con una bioactividad muy alta y se cree que son potenciadores de la salud y suplementos preventivos con alto valor nutricional y terapéutico. Este grupo tiene un esqueleto de fenilbenzopirona que está formado por dos anillos de fenilo conectados por un anillo de pirano. Bueno, aquí me hablan de la estructura de los flavonoides. Me dice que las flavonas, isoflavonas, flavonoles y antocianinas son ejemplos de compuestos flavonoides. Los no flavonoides, por otro lado, son compuestos con una estructura diversa que puede incluir estructuras complejas con alto peso molecular. El principal representante del grupo son los ácidos fenólicos, que están compuestos por un grupo fenilo, un grupo funcional carboxílico y uno o más hidroxilos. Estos compuestos se clasifican como ácidos hidroxibenzoicos y ácidos hidroxicinámicos, correspondiendo los primeros a un anillo aromático, un grupo carboxílico y uno o más hidroxílicos, mientras que los segundos indican la existencia de una cadena adicional con un doble enlace, y un grupo carboxílico. Esto es de la estructura de estas sustancias no flavonoides. Las bioactividades relacionadas con los extractos de material vegetal de orégano podrían ser el resultado de la presencia de compuestos fenólicos, flavonoides y ácidos fenólicos. Sid Pérez y su equipo de trabajo descubrieron la presencia de residuos de ácidos fenólicos, ácido cafeico y ácido rosmárico de el orégano P. longiflora. De igual manera, trabajos de compilación de los estudios más recientes sobre especies de orégano han resaltado la existencia de flavonoides y ácidos fenólicos, principalmente glicosilados en tejidos vegetales, tales como luteolina, caenferol, quercetina, eriodictiol, naringenina, ácido cafeico, ácido gálico, entre otros. Un compuesto bioactivo relevante presente en los extractos de orégano Lipia graveolens, como la galangina, ha demostrado tener potencial antimicrobiano, antimutagénico, antioxidante, antiinflamatorio, protector de la piel y antiproliferativo. Se ha demostrado que la hesperidina, otro compuesto importante, tiene posible efecto auxiliar contra la fibrosis y el estrés oxidativo hepático al aumentar la respuesta antioxidante hepática. De manera similar, se ha estudiado el uso del potencial de la naringenina contra la hepatotoxicidad y los resultados indican una reducción en la oxidación de lípidos, estabilización de la respuesta antioxidante y protección tisular. Se encontró que el ácido litospérmico y el ácido litospérmico B aislados de Salvia miltiorrhiza eran compuestos fenólicos presentes en especies de orégano mexicano,
aislados previamente y mostraron potencial antilesmanial contra protozoos del género Lesmania. De igual manera, dada la riqueza del material, el estudio del material residual de la fracción de aceite esencial es importante, ya que el material es rico en otros compuestos de interés que pueden promover el valor agregado del subproducto. Entonces, lo que les decía, cómo aprovechar este material vegetal residual de las destilaciones. Aquí me dicen que no solo tenemos que enfocarnos en las sustancias volátiles, sino que también en las no volátiles. Por ejemplo, lo que queda en el alambique residual. Ahí ya no necesitaría cromatografía de gases porque esas sustancias ya no se van a volver un vapor, un gas, ya no van a volar, sino que esas sustancias se necesitaría cromatografía líquida. Entonces ya la muestra ya no va a estar en estado gaseoso, sino que va a estar en estado líquido. Y aquí me va a ayudar a encontrar todos estos metabolitos secundarios, flavonoides, vitaminas, cumarinas, curcuminoides, en fin, una cantidad de sustancias que estos equipos me permiten identificar que están presentes en las plantas. Y entonces, bueno, dice también que subproductos del orégano, una fuente de compuestos polifenólicos. Las técnicas de extracción se centran principalmente en la adquisición de moléculas específicas del aceite esencial, que constituyen la mayor parte de los beneficios económicos de la industria. De lo contrario, el material residual se descarta, lo que genera un problema de subproductos debido al gran volumen residual causado por el menor porcentaje de extracción de aceite esencial, que está entre el 1 y el 3%. La alta generación de residuos alimentarios presenta problemas de contaminación potencialmente graves y altos costos de manipulación. Méndez Tovar y su equipo de trabajo identificaron que el uso de subproductos para la generación de energía o el compostaje es una alternativa popular, pero los compuestos residuales pueden tener propiedades antibacterianas. Además, el material residual puede ser una fuente rica de compuestos bioactivos. Los subproductos de Lipia graveolens son una fuente rica de compuestos bioactivos que podrían valorizarse para aumentar los ingresos económicos de los agricultores mexicanos. Arias y su equipo de trabajo identificaron 13 compuestos flavonoides en subproductos de orégano mexicano, destacando la existencia de apigenina, pinosembrina, galangina y otros compuestos con bioactividades bien estudiadas. De manera similar, se evaluó el valor del material residual de orégano y los componentes claves del extracto hidroalcohólico fueron ácido rosmarínico, ácido litospérmico y flavonoides glicósidos. Los extractos residuales podrían etiquetarse como subproductos. Además, los extractos residuales por hidrodestilación asistida por microondas revelaron ácido clorogénico, ácido cafeico y luteolina como los componentes clave para el orégano vulgare. De manera similar, se han encontrado ácido cafeico y ácido rosmarínico en el orégano mexicano. Entonces, bueno, aquí queda clarísima la invitación a aprovechar las sustancias de ese material residual. No solo, como les dije, lo volátil, sino también lo no volátil. Esto se lo enseñan a uno en el pregrado, en prácticas de laboratorio. Cuando uno está estudiando, uno le muestran extracción líquido y con plantas se hacen extractos alcohólicos, pero pues ahí se queda como perdido ese conocimiento, pues porque uno a veces como que no lo aplica. Como les dije, aquí en Substantia lo que hemos hecho normalmente estos años que llevamos es de llevar este material residual directamente a la lombricultura, pero ya con base en este artículo y con todo lo que estamos viendo,
es el momento de empezar a aprovechar estos compuestos antioxidantes supremamente bioactivos del material residual con extractos hidroalcohólicos, y esto está influenciado con el artículo anterior que leímos de la cúrcuma que venía de China, el artículo de esa revista de esos científicos chinos tan importante, de cúrcuma rallada. Y ya estamos entonces aprovechando, después de hacer ese extracto alcohólico de estas sustancias no volátiles, de estos pigmentos. Aquí este ya es jengibre. Entonces, antes de llevarlo a la lombricultura, se le pueden extraer estas sustancias. El líquido ya después lo vamos a usar para otros desarrollos, y ya queda más que todo es la invitación para las personas a que se motiven a consumir y aprovechar estas sustancias tan naturales, tan poderosas, y que los desarrollos no queden ahí en el catálogo, sino que quedan en esos productos, en estas sustancias. No solo está el extracto que estoy haciendo acá, sino que también tenemos un hidroextracto, que esto es agua y cúrcuma, pero en una manera súper concentrada, súper poderosa. Esto sí está repleto de curcumina, porque en los artículos que he mostrado del aceite esencial de cúrcuma no hablan de curcumina. ¿Por qué? Porque la curcumina no es volátil. La curcumina más que todo es no volátil, y la voy a encontrar en el agua. Entonces aquí está lleno de curcuminoides, y esto es más anticancerígeno, más antioxidante, más antiinflamatorio que muchas otras cosas. También tiene un aroma arrizomado exquisito, único, y el sabor es un poquito fuerte, pero natural, agradable. Eso es lo que uno debería tomar cada mañana en ayunas y cada noche antes de dormir. Súper recomendado. Bien. Y pasa uno con lava porque siempre es fuertecito, pero muy agradable, mentolado, muy muy particular. Entonces, bueno, más adelante nuevas etiquetas, nuevos productos. Ojalá apoyen, crean en estas sustancias. Esto viene desde la ciencia, y ya después de esto si se pasan a la lombricultura, o sea que nos introducimos un nuevo proceso antes de convertirlo en abono y aprovechamos más sustancias. Entonces, técnicas de extracción, aquí me hablan pues de la hidrodestilación, que es la que estamos aquí enfocados, la destilación de vapor, la extracción con solventes, la extracción con microondas, la extracción con ultrasonidos, y todo esto está enfocado pues en extraer lo mayor posible de sustancias. Entonces, bueno, aquí me explican cada una de estas técnicas. Digamos, dice potencial bioactivo de las fracciones de orégano. Entonces aquí tengo pues otra grafiquita, las tecnologías de extracción y las aplicaciones. Entonces me muestran pues que todo parte del orégano, se hace la destilación, se obtienen pues el aceite esencial, los polifenoles, y de aquí me dicen que para la industria de los alimentos, para la agronomía, y también súper importantísimo para la salud. Nosotros estamos enfocados en estos dos fitoalimentos, estamos aquí totalmente, pero pues yo no tengo que poner en la etiqueta propiedades medicinales, sino que cada persona tiene que ser consciente de la planta que está adquiriendo, las sustancias que contiene y el poder medicinal que tienen esas sustancias. Entonces aquí me hablan del potencial del orégano para la comida, como una fuente natural de antioxidantes para prolongar la vida y ralentizar la oxidación lipídica.
dice que el orégano contiene una alta concentración de compuestos como timol, carbacrol y óxido de cariofileno, que se han relacionado con propiedades antifúngicas, antibacterianas y representan una alternativa verde para la regulación de microorganismos de cepas relevantes para los alimentos. Entonces, bueno, dice que además en los últimos años la ciencia de los alimentos se ha centrado en el desarrollo de alimentos funcionales que aporten beneficios para la salud, además de valor nutricional. Ahí entran mis aceites sustanciales, mis fitoalimentos, como un producto funcional que me va a ayudar no solo para estimular mi cerebro, sino que me va a aportar aromas, sabores y propiedades medicinales bioactivas muy benéficas para la salud. Entonces aquí me dice, debido a la fracción bioactiva de los extractos vegetales, la planta de orégano mexicano se ha utilizado comúnmente en la medicina tradicional como un potente auxiliar contra ciertas dolencias asociadas con infecciones por microorganismos o procesos inflamatorios. Los principales componentes de los extractos de orégano se han asociado con la capacidad de control bacteriano, incluyendo cepas resistentes a los antibióticos. Se ha demostrado la actividad antibacteriana del aceite esencial de orégano contra Staphylococcus aureus y propusieron un posible mecanismo de acción que incluye la disrupción de la membrana celular, interacciones negativas de la cadena respiratoria con enzimas principales, interacciones con el ADN del carbacrol, interacciones del carbacrol con el ADN e inhibición del factor de virulencia de la leucocidina pantom. Bueno, sigamos. Dice, la investigación sobre extractos de orégano mexicano se ha ampliado para regular trastornos relacionados con especies reactivas de oxígeno en el cuerpo, aprovechando los metabolitos secundarios de la planta con potencial antioxidante prometedor. Para las especies de orégano mexicano, Edeoma patens, algunos científicos obtuvieron hallazgos positivos en la reducción de los niveles de especies reactivas de oxígeno involucradas en actividades inflamatorias, así como la inhibición de hasta 78 y 81% de las ciclooxigenasas 1 y 2 respectivamente. El ensayo de inhibición mostró una cosa, bueno, esto me está diciendo que esto me evita muy bien la inflamación y que los extractos etanólicos de orégano son altos en compuestos bioactivos como ácido rosmarínico, quercetina, apigenina y carbacrol. Tales compuestos bioactivos también se encuentran en plantas de orégano mexicano que han sido analizadas en términos de la respuesta inflamatoria. Bueno, los extractos de orégano mexicano se han evaluado como posible agente protector contra la radiación UV. Los autores afirmaron que el uso del extracto disminuyó las lesiones observadas en ratas de laboratorio expuestas a la radiación UV en comparación con el grupo control y que podría tener un efecto ansiolítico en ratones según modelos de comportamiento experimentales. En consecuencia, los extractos crudos mostraron un efecto similar al del fármaco de referencia diazepam. Además, es importante señalar que se necesita más investigación e información sobre las propiedades ansiolíticas en humanos. Entonces, oigan, pues, si de pronto estoy en la playa o en un día al aire libre y hay mucho sol y no tengo protector solar, pues muy fácilmente y con efectividad y con buena confianza puedo aplicarme el aceite sustancial de orégano para proteger mi piel de la radiación ultravioleta. Y como si fuera poco, si estoy estresado o con mucha ansiedad, la aromaterapia con esta sustancia y el consumo directo de ellas también me va a ayudar a evitar la ansiedad. Bueno, aquí me hablan también cómo pues influye en la agricultura, pues en el cultivo, la cantidad de metabolitos, la investigación, la innovación. Bueno, aquí me hablan sobre el COVID-19, pues que este tipo de aceite se hubiera usado muy bien
Dice, en consecuencia, los compuestos polifenólicos, flavonoides, ácido fenólico, etc., se han sugerido como potenciadores de la salud debido a su capacidad de donar hidrógenos o electrones a los radicales libres, estabilizándolos así. El componente clave de los aceites esenciales de orégano, incluido el carbacrol, demostró la capacidad de reducir el daño al tejido pulmonar, edema, hiperemia e infiltración de linfocitos causado por el virus de la influenza A, que se ha identificado debido a una reacción exagerada del sistema inmunitario innato. Recientemente, el doctor Cristian Torres y el grupo de investigación evaluaron la eficacia de compuestos más bioactivos del orégano mexicano y los hallazgos revelaron que la luteolina tiene la máxima energía de unión y evita problemas de virus, o sea, es un potente antiviral y que tiene mayor efecto que antivirales como remdesivir, lopinavir y ribavirina, que son comerciales. Entonces dice, los compuestos presentes en el orégano mexicano podrían servir como inhibidores de las proteínas del COVID-19. Finalmente, se sugiere que los compuestos bioactivos del orégano pueden utilizarse para mejorar la salud humana, pero se requiere mayor investigación sobre cinética, bioaceptabilidad, biotransformación y concentración para determinar el mejor método científico. Conclusiones. El orégano es un cultivo de gran relevancia económica debido a su comercialización como hierba culinaria en la industria alimentaria. Asimismo, su riqueza fitoquímica permite considerarlo como una posible fuente de compuestos bioactivos con potencial industrial, antimicrobianos y antioxidantes de interés para el consumidor. Por otro lado, es importante destacar que el desarrollo tecnológico en torno a las especies mexicanas puede expandirse mediante la incorporación de nuevas tecnologías de extracción y el desarrollo de nuevos productos que utilicen los componentes presentes en la planta. Finalmente, cabe destacar que los estudios actuales sobre el orégano mexicano se centran principalmente en el análisis de aceites esenciales y extractos hidroalcohólicos de material vegetal fresco, lo que abre la puerta a futuras investigaciones que busquen incentivar el uso del material residual resultante de los procesos de extracción de aceite esencial mediante análisis de caracterización, determinación de potenciales bioactivos o métodos de extracción favorables que aporten valor añadido a la planta. Entonces, bueno, se fue el artículo. Oigan lo que dicen al final, valor añadido para la planta, o sea, tenemos que aprovechar al máximo esas sustancias. No puede ser que todas vayan para la tierra. Pues sí, aquí la máxima dice que la materia no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Pero la podemos utilizar para el beneficio de nuestra salud, haciendo esas extracciones hidroalcohólicas, hidroextractos. Vamos a aprovechar estas sustancias, esta bioactividad, vamos a proteger nuestro organismo de la oxidación por los radicales libres y vamos a mejorar nuestra salud de muchas maneras, no solo al interior del organismo, sino a nivel mental, emocional. Entonces, súper recomendado el aceite de orégano, muy recomendado. Este orégano que yo ofrezco son micro destilaciones, son micro lotes que yo hago muy delicados para llegar a una buena concentración de sustancias. Aquí solo tenemos agua y sustancias naturales del orégano, muy bioactivas, muy poderosas, súper reportadas, súper recomendadas. Y bueno, ya por último, un saludo a el editor de la revista Moléculas. Este artículo hace parte de la revista Moléculas de MDPI, que es el Instituto Multidisciplinario de Publicaciones Digitales
resulta que en diciembre recibí un correo de Kireshan de moléculas. Y pues fue sorprendente, curiosamente, eso fue exactamente como el 8 de diciembre. Recibí un correo en la noche de Kireshan con el dominio @mdpi.com, en el que me invitaban a publicar en la revista Moléculas, donde resaltaban mi labor y me elogiaban un poco, por decirlo así. Decían que estaban sorprendidos por mi trabajo y que creían que una publicación en esta revista podría tener una relevancia sustancial, y me invitaban a publicar con ellos, pero el costo de publicación es de 2.700 francos suizos, lo que en pesos colombianos equivale a mucho más de 12 millones de pesos para pagar los gastos de publicación, la revisión por los pares académicos. O sea que esto, pues obviamente nada es gratis. Y esos artículos que yo comparto no es que sea algo económico o que lo pueda hacer cualquiera. Aquí nos damos cuenta que es muy, muy costoso, eso es algo muy riguroso. Pues para mí que me hubieran contactado, eso ya era máximo. Yo nunca había tenido una alegría de esas en hace mucho tiempo. Y pues nada, pues yo lo primero que hice fue, pues no tengo novia, no tengo amigos, me fui directamente a donde mis papás. Yo, mamá, miren, me escribieron de una revista, me escribieron desde China, decían que era un editor de la revista Moléculas desde China. Yo me escribieron de China, les leí lo que decían. Cuando les leí el precio, no, pues yo dije, lo que importa es que me hayan escrito. No, yo sé que va a ser casi imposible porque no tengo esa cantidad tan áspera de dinero, ni tampoco tengo la rigurosidad que se necesita para que me acepten un artículo en esta revista. Pero pues que me hubieran escrito, eso fue ganancia. Ya, ahí por último mi papá me hizo el comentario de que no fuera a ser un hacker. Pues fue como un baldado de agua fría. Yo, pues bueno, pues hay que desconfiar, típico comentario del colombiano desconfiado y que desmerita de cualquier logro. Pero normal, yo fui con la desconfianza. Pues claro, estamos hablando de mucho dinero. Busqué Kireshan, no encontré artículos publicados por ese autor, pero por ahí sí me apareció un resultado de que era un editor de la revista. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Gracias por ese artículo también a los editores de la revista Moléculas, a los investigadores desde México, excelente labor. Más adelante voy a compartir otro artículo, pero de otra variedad de orégano, ya de los que hay en este producto, en estos frasquitos, en estas sustancias. Entonces, bueno, ya 9:48, me demoré 48 minutos, qué pena, mucho tiempo, muchas gracias. Cuídense, salud. Crean en las sustancias naturales, en los productos, y seguiré destilando, seguiré divulgando. Que estén bien.